Buenos días, soy la doctora Verónica Vera. Permítame agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo en cuanto a esta modalidad virtual que venimos desarrollando con los TPI, Trabajos Prácticos Integrados. Continuando con esta cronología, vamos a continuar con la siguiente parte de rehabilitación bucal en odontopediatría. De acuerdo al programa, corresponde a la unidad temática número 19, en donde ya habíamos hablado, la doctora Alfonsina les habló bien de lo que era todo lo que es generalidades en cuanto hablamos de hacer una rehabilitación bucal en un paciente niño. Hoy vamos a hablar con lo que respecta a todo lo que es aparatología fija y posteriormente, en el siguiente video, la aparatología removible. Ahora bien, situándonos en nuestra planificación de tratamiento, estaría lo que es rehabilitación dentro de la fase de rehabilitación. Por un lado, es el diseño de nuestra aparatología para ese niño en forma individual y en forma sistemática y ordenada. ¿Cuál va a ser mi objetivo cuando yo hablo de rehabilitación? Abordar el problema del manejo del espacio frente a la pérdida parcial o total de los elementos dentarios de la serie temporaria. Sabemos que el mejor mantenedor de espacio es el propio elemento dentario, es decir, que nosotros estamos haciendo prevención desde que mantenemos ese elemento dentario en la cavidad bucal, pero también, si ya lo ha perdido prematuramente, vamos a hacer prevención colocándole algún tipo de aparatología acorde a ese niño en particular. Por lo que la rehabilitación oral en odontopediatría comprende lo que es rehabilitación de todo el sistema estomatognático. Entonces, hablamos de una unidad morfofuncional, anatómicamente integrada y fisiológicamente coordinada y constituida por elementos que son los tejidos y los órganos. Para ello, vamos a tener que realizar la resolución del problema, tomar decisiones, y esta toma de decisiones va a tener que ver mucho con un razonamiento crítico de cada uno de nosotros para llegar así al diagnóstico y al plan de tratamiento. Entonces, hablamos de un término que es manejo del espacio. El término manejo del espacio comprende 4 grandes grupos. Por un lado, lo que es el mantenimiento del espacio, por el otro lado, la recuperación del espacio, por el otro lado, supervisión del espacio y por último, la discrepancia marcada. De estos 4 parámetros, los dos, que vamos a hablar particularmente desde el punto de vista de la odontopediatría, va a ser lo que es mantenimiento del espacio y recuperación del espacio. Ahora bien, cuando hablamos de mantenimiento del espacio, estamos hablando y nos preguntamos, ¿cuándo vamos a mantener el espacio? El mantenimiento del espacio lo vamos a efectuar solamente cuando vamos a obtener las siguientes condiciones o los siguientes parámetros. Cuando vamos a tener pérdida de uno o más elementos dentarios primarios. Cuando no hay pérdida de la longitud del arco. Cuando llamamos pérdida de la longitud del arco, cuando ha pasado mucho tiempo en donde hemos perdido un diente dentario primario y se ha perdido esa longitud del arco. La longitud del arco lo medimos desde la cara distal del segundo molar temporario, pasando por las caras oclusales y bordincisales hasta llegar a la cara distal del segundo molar temporario del lado opuesto. ¿Cuándo más vamos a mantener ese espacio?
cuando contamos con una oclusión normal y cuando tenemos una predicción favorable de la dentición mixta a través del índice de Moyers. Entonces, para ello, vamos a tener que hacer un análisis individual de las arcadas. ¿Por qué ese análisis individual? Porque yo tengo que saber con qué tipo de dentición estoy, frente a qué tipo de dentición, o dentición temporaria pura, o dentición mixta temprana, o dentición mixta tardía, o dentición permanente. La forma y tamaño y posición de los dientes también es importante. Si yo tengo un elemento dentario en posición y giroversión, ya hemos perdido espacio, es decir, que no tenemos espacio suficiente en la arcada para que esté entrando todas las piezas dentarias. ¿Y por qué puede verse esto? Porque a lo mejor no ha estado preparada esa oclusión para que cuando vinieran los elementos definitivos me entraran todos en la arcada. Si consideramos simetrías en las arcadas, el tamaño de las arcadas también es sumamente importante y la determinación de la forma de las arcadas dentarias. El tipo de dentición, como habíamos mencionado anteriormente, dentición temporaria, dentición mixta o dentición permanente. Dentro de la dentición mixta, llamamos dentición mixta temprana, ¿sí?, hasta los 8 años, o sea, cuando empezamos todo el recambio, y dentición mixta tardía hasta los 12 años, cuando erupciona hasta la erupción del segundo molar permanente. También si hablamos de los arcos dentales temporales, en donde hablamos de los arcos tipo 1 y los arcos tipo 2. Los arcos tipo 1, en donde tenemos diastemas generalizados en la dentición temporaria, que esto me da la pauta en que en este tipo de arcadas no vamos a tener generalmente problemas cuando erupcione la dentición permanente. Y en el tipo 2, sin espacios generalizados e incluso sin espacios primates, me está dando la pauta que en este tipo de arcadas y en este tipo, cuando vemos una dentición temporaria sin espacios, ni generalizados ni espacios primates, que los elementos permanentes van a tener problemas para ubicarse en la arcada y que entren todos los dientes en forma correspondiente. Cuando realizamos el análisis de las arcadas dentarias, tenemos que evaluar cuál es la forma de esas arcadas, si es en forma ovoidea, si es en forma triangular, si es en forma cuadrada. Sabemos que hay veces cuando nos encontramos con formas triangulares, estamos asociados a un hábito, por lo tanto, es importantísimo hacer, ya hemos hablado en otros videos anteriores sobre historia clínica, hacer importante, hincapié en todos los recaudos, y en todas las preguntas de la historia clínica para poder llegar, cuando hacemos rehabilitación, a elegir una patología acorde a ese niño y acorde a los problemas que tenga él. El tamaño también es importante, los indicadores transversales, qué está pasando, por qué no está creciendo esos maxilares en forma correspondiente. La posición de esos elementos dentarios también es importante, si están en posiciones de mesioinclinaciones, vestíbulo inclinaciones, si están rotados por falta de espacio, por supuesto. Entonces, a decir verdad, tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de espacios. Espacios fisiológicos que entre los 5 o 6 años de edad de nuestro paciente niño, el crecimiento de las arcadas dentarias provoca diastemas entre los incisivos. Entonces, de esta forma constatamos que va a existir
suficiente espacio para que entren, ¿sí?, los elementos dentarios anteriores de la serie permanente. Cuando tenemos espacios primates, el crecimiento de la arcada entre los 5 o 6 años también se puede verificar como un diastema mayor, ¿sí?, en precanino superior y postcanino inferior. Estos espacios son importantes también en la hora de diseñar mi aparatología. Es decir, que son los espacios interdentarios, espacios primates precanino superior y postcanino inferior, y el espacio libre de Nance, que es importante, que nos da, ¿sí?, el tamaño de canino y molares temporarios, ¿sí?, con caninos y premolares permanentes. ¿Cuáles van a ser las causas de la pérdida de espacio? Algunas de las causas cuando perdemos espacio es, por un lado, la fuerza mesial, ¿sí?, a la erupción, ¿sí?, del primer molar permanente. Por eso la importancia de mantener el segundo molar temporario, porque su cara distal sirve, ¿sí?, de guía para la erupción de este primer molar permanente. Entonces, si hemos perdido prematuramente este segundo molar temporario, ¿qué va a pasar? El primer molar, ¿sí?, permanente, con su fuerza mesializante al erupcionar, va a ocupar el lugar dejado por esta pérdida prematura del segundo molar temporario. Otra de las causas son las caries proximales. Por eso es tan importante rehabilitarles y además devolverles la anatomía de esas piezas dentarias, hay veces con la colocación de coronas. La genesia, ¿sí?, de las piezas dentarias permanentes también es importante, por eso hay que hacer un diagnóstico clínico y radiográfico para ir previniendo y evaluando qué hacemos, ¿sí?, frente a esa situación clínica. Las anquilosis también es importante, sabemos que la anquilosis del diente está sumergido, entonces este espacio que queda tenemos que rehabilitarlo para evitar que los elementos vecinos se vuelquen hacia ese espacio dejado por el elemento sumergido. La erupción ectópica también es importante. Fíjense acá en la radiografía cómo este primer molar permanente se está ubicando y viene con ese eje de erupción ocupando espacios de este segundo molar temporario. Entonces, acá lo más probable sea que vamos a tener que recuperar el espacio. Hablamos entonces del perímetro del arco, ya lo habíamos mencionado, y nos preguntamos por qué el perímetro del arco puede acortarse, justamente por lo que veníamos diciendo, por caries en dientes primarios, pérdidas de un solo elemento dentario primario o pérdida de múltiples dientes primarios, como observamos, ¿sí?, acá. Entonces, ¿qué se va a alterar con esta pérdida prematura? Se va a alterar la longitud del arco, puede haber también una erupción prematura de esas piezas dentarias permanentes, va a haber un cierre de espacio por la inclinación mesial de los elementos vecinos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de recuperación del espacio, vamos, ¿sí?, a realizarla cuando nos encontramos únicamente cuando nuestro niño ha perdido uno o más elementos dentarios primarios, cuando se ha perdido algún espacio en el arco por el corrimiento mesial del primer molar permanente
Y cuando el análisis de dentición mixta me muestra que hay pérdida de espacio. ¿Y cuándo vamos a recuperar? Cuando nos encontramos, ¿sí?, con pérdidas correspondientes a 2 a 3 milímetros, no más de eso. La supervisión del espacio, como habíamos dicho, es una cosa más, ¿sí? Hablamos de un término más minucioso. ¿Y cuándo vamos? O sea, ¿a qué nos referimos con supervisión del espacio? El término, como su nombre lo dice, aplicado cuando es dudoso, de acuerdo al análisis de dentición mixta, y yo tengo que supervisar minuciosamente y controlar a ese paciente. Los casos de supervisión del espacio son aquellos que a su juicio tendrán una mejor oportunidad de pasar el periodo de lo que es la dentición mixta con su ayuda que sin ella, es decir, llegar en mejores condiciones a la dentición permanente. Y las discrepancias marcadas, ya hablamos de que hay una diferencia grande, ¿sí?, de tamaño de los dientes permanentes y lo que es el espacio disponible dentro de lo que es el perímetro del arco alveolar. Estos problemas no pueden diagnosticarse hasta el comienzo de lo que es dentición mixta. Es decir, como veníamos hablando, lo que es supervisión del espacio y discrepancias marcadas, ¿sí?, no vamos a entrar en esta área de odontopediatría. Sí, lo que es, sí, mantenimiento del espacio propiamente dicho y lo que es recuperación del espacio. Entonces, en síntesis de lo que habíamos hablado anteriormente, para continuar, hablamos de lo que es mantenimiento del espacio, que es una pérdida de uno o más dientes temporarios, ¿sí?, cuando no hay pérdida de lo que llamamos longitud del arco, la recuperación del espacio cuando se ha perdido algún espacio, ¿sí?, justamente por el corrimiento mesial del primer molar permanente, y cuando el análisis de la dentición mixta muestra que hay pérdida de espacio. La supervisión del espacio, ¿sí?, que son los, ¿sí?, casos puntuales en que a su juicio tendrán una mejor oportunidad de pasar el periodo de dentición mixta con su ayuda que sin ella. Y las discrepancias marcadas, ¿sí?, que ya competen al, ¿sí?, profesional ortodoncista. Ahora bien, la pérdida temprana de los dientes temporales o primarios conllevan, en la mayoría de los casos, a una pérdida del espacio, con la consiguiente reducción, ¿sí?, o disminución de lo que hablamos de la longitud del arco, ocasionada posteriormente por alteraciones oclusales, malposiciones dentarias, con la aparición, ¿sí?, de mi dentición permanente. Entonces entramos al área de la rehabilitación, ¿sí?, en odontopediatría en cuanto a la aparatología. ¿Qué son los mantenedores del espacio? Son distintos dispositivos, es decir, son distintos aparatos protéticos que se emplean para conservar la brecha producida por lo que es la pérdida o ausencia de uno o más elementos dentarios temporarios. ¿Cuáles van a ser los requisitos básicos de mis mantenedores? Mantener el espacio, como venimos diciendo, ser totalmente inactivos, porque ya vamos a ver más adelante que tenemos aparatologías, ¿sí?, que pueden ser activas, pero esto, cuando lo colocamos, tiene que ser totalmente inactivos. Permitir el crecimiento y desarrollo de los maxilares. Permitir la erupción dentaria total de los elementos permanentes. Es por ello que nosotros hablamos que toda esta aparatología necesariamente hay que supervisarla y controlarla. No es colocar una aparatología y dejarlo, ¿sí?, a la deriva.
estos requieren de su control y su supervisión. Impedir la extrusión del elemento antagonista, favorecer la función masticatoria, que ya vamos a ver que no toda la aparatología, ¿sí?, favorecen la función masticatoria, pero es importante tener en cuenta esto. Y ser fácilmente modificables de acuerdo a lo que es la evolución de la oclusión. ¿Cuáles van a ser los factores a tener en cuenta? Yo cuando tengo que diseñar mi aparatología, tengo que tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la ausencia prematura de esa pieza dentaria temporaria, la edad cronológica del niño, que es la edad que tiene el niño, ¿sí?, con los meses correspondientes. No es lo mismo un niño que tiene 6 años recién cumplido a un niño que tiene 6 años y 11 meses. ¿Por qué? Porque está próximo, ¿sí?, a cumplir los 7 años. Entonces, es un año más que ha transcurrido. Si la edad dentaria se corresponde con la edad cronológica de ese niño, el grosor de la capa de hueso que cubre el diente no erupcionado. Cuando observamos una capa de hueso muy delgada, sabemos que ese elemento va a erupcionar de todas maneras, a pesar de que sí coloquemos cualquier tipo de aparatología. La secuencia de erupción de estas piezas dentarias, si hay un retraso en la erupción del diente permanente, y preguntarnos por qué causa puede estar retrasada la erupción de esa pieza dentaria, si hay una ausencia congénita de los dientes permanentes, porque tenemos que mantener esa pieza dentaria temporaria lo que más podamos en la cavidad bucal, ¿sí?, porque tenemos la ausencia de congénita de esa pieza dentaria permanente y mantenemos esa pieza dentaria primaria hasta que tenga la edad suficiente que pueda realizarse un implante, que es después de los 18 años. Y la comunicación del problema a los padres, fundamental. Entonces, ¿cómo clasificamos nuestros mantenedores de espacio? Por un lado, ¿sí?, vamos a clasificarlos, ¿sí?, en aparatología fija, y por otro lado, en aparatología removible. Dentro de la aparatología fija tenemos lo que es coronas, mantenedores convencionales, el mantenedor intraalveolar de la barre y los puentes, en el sector anterior, puentes en bandera y puentes telescópicos, y el arco lingual pasivo y botón de Nance, ¿sí?, cuando hay una pérdida prematura de los elementos dentarios en el sector posterior. Y posteriormente vamos a ver más adelante lo que es aparatología removible, prótesis parcial removible y prótesis completa. En primer lugar, hablando de la aparatología fija, tenemos las coronas. Dentro de lo que mencionamos en las coronas, sabemos que las coronas resuelven la pérdida parcial de la integridad dentaria, impidiendo así lo que es la pérdida de la longitud del arco, ¿sí?, sobre todo ocasionado por lo que llamamos las caries proximales. Dentro de estas coronas tenemos las coronas preformadas y las coronas de laboratorio. Dentro de las coronas preformadas, ¿sí?, y de laboratorio, las preformadas requieren más tiempo, ¿sí?, tiempo de trabajo, y requieren un cierto entrenamiento y práctica para su adaptación. Pero son muy útiles, ¿sí?, en la misma sesión. Terminamos de colocarle las coronas, mientras que las coronas de laboratorio hay que tomar, ¿sí?, la impresión y mandarlo, ¿sí?, al laboratorista para su posterior confección. Cuando nosotros mandamos al laboratorio, siempre tenemos que hacer hincapié que devolvamos la anatomía, ¿sí?, a nivel proximal, que hay veces, ¿sí?, las coronas
no devuelven esta anatomía. Entonces, si no están bien confeccionadas, vamos a permitir, ¿sí?, que se vayan filtrando las coronas y no sirve de nada que hemos colocado, ¿sí?, y hemos protegido ese elemento dentario a través de las coronas, si las coronas están mal confeccionadas. Ahora bien, dentro de lo que hablamos de las coronas, ¿sí?, preformadas, vienen distintos, ¿sí? Estas numeraciones, estas letras significan, ¿sí?, que el A es para los incisivos temporarios, B, incisivos centrales temporarios, B para los incisivos laterales temporarios, el C para los caninos temporarios, D para los primeros molares temporarios y el E para los segundos molares temporarios. Entonces, ¿qué tomamos? Tomamos con un compás de puntas secas el ancho mesiodistal de mi pieza dentaria temporaria para saber si, y ir a comprar la corona correspondiente. Estas coronas van a venir, como dijimos, primero con el cuadrante, de qué lado corresponde. La letra que corresponde a qué elemento dentario y el número, el tamaño de la corona. Y lo vamos a ir adaptando. Si nosotros tenemos que desgastar, lo vamos a desgastar siguiendo la anatomía de esa pieza dentaria. Fíjense, ¿sí?, que hay veces cometen el error que van y hacen el desgaste de esta manera, recto, y no siguiendo la anatomía, y cuando van a probar, ven, ¿sí?, que esta porción del elemento dentario les queda al descubierto. Cuando vamos a comprobar, ¿sí?, y hacemos bien el ajuste, ya vamos a ver más adelante que utilizamos, ¿sí?, el Bansetter para adaptar, ¿sí?, estas coronas, que es muy útil. Por ahí, cuando hacemos el ajuste y la adaptación de estas coronas, tanto las preformadas como, ¿sí?, las de laboratorio, vamos a ver que nos muestra una isquemia, y si esa isquemia es hasta este nivel, ¿sí?, esta isquemia está normal, a la semana siguiente esa isquemia va desapareciendo. El tema es que cuando la isquemia da hasta fondo de surco, eso me está indicando que necesitamos hacer el desgaste para que esa, ¿sí?, corona me quede completamente en buenas condiciones. Y además, probablemente me esté levantando la oclusión. Es por eso que primero corroboramos, antes de colocar la corona, la oclusión de nuestro paciente correctamente, y después probamos la corona y nos tiene que quedar en las mismas condiciones. Cuando hablamos de puentes, ¿sí?, que es la rehabilitación en lo que hablamos del sector anterior. Puentes en bandera cuando falta un solo elemento dentario y puentes telescópicos cuando faltan 2 o más elementos en el sector anterior. Cuando falta un solo elemento dentario anterior, sí, como dijimos anteriormente, hablamos de puentes en banderas. Este puente en bandera va a ser semirrígido, consta de un solo pilar y un póntico de acrílico. Permite el crecimiento sutural del maxilar superior y un apoyo en la cara palatina del elemento vecino. Cuando hablamos de los puentes telescópicos, es cuando falta más de un elemento en el sector anterior. Es rígido en sentido antero-posterior y extensible en sentido transversal. Consta de un sistema de tubos telescópicos en la zona interincisiva que permite el crecimiento sutural, con 2 o más pilares. ¿Por qué? Porque a veces nos faltan los 4 incisivos, ¿sí?, y para
reponer o para tomar, ¿sí? Como para colocar las coronas, no va a ser el pilar que vamos a tomar, no va a ser solamente los caninos, porque si ustedes cometen el error de tomar como pilares, si únicamente los caninos, ese puente constantemente se nos va a despegar. ¿Y por qué se nos va a despegar? Porque no tenemos suficientes pilares de retención para ese puente por la falta de 4 elementos dentarios temporarios. Entonces, vamos a tener que tomar los primeros molares temporarios y los caninos como pilares. Fíjense acá, en este niño, ¿sí? Cómo se le devuelve la sonrisa al niño. Eso es importantísimo. ¿Por qué hacemos rehabilitación en el sector anterior? En el sector anterior, ¿sí? En mucha bibliografía ustedes encontrarán de que no hay tanta pérdida de espacio, pero sí hay una instalación de hábitos y sobre todo, ¿sí? Devolverle la estética a ese paciente, ¿sí? De lo que hablamos en el sector anterior. Fíjense que a medida que este niño va creciendo, solo se va abriendo, ¿sí? A través de un sistema de tubos telescópicos, esta zona interincisiva. Entonces ustedes la indicación a los padres les van a decir, no se asuste, que esto se va a ir separando porque va acompañando al crecimiento de mi paciente niño. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de el mantenedor de espacio convencional, vamos a tener que hacer para todo, para toda aparatología, el estudio clínico y radiográfico, la toma de impresión y el vaciado inmediato. Vamos a hacer el diseño de la aparatología. Nosotros nos corresponde hacer el diseño de la aparatología y si es posible hacerle un dibujo, ¿sí? Y las indicaciones escritas a nuestro laboratorista, ¿sí? Para que después, ¿sí? No tengamos ningún reclamo. Si hace falta, hay veces inclusive lo hacen por duplicado, para que uno quede en la historia clínica y otro vaya al laboratorista. Enviamos al laboratorio, cuando viene del laboratorio hacemos la prueba clínica correspondiente y esa aparatología, ese mantenedor tiene que tener una correcta adaptación, que no produzca isquemia ni levante la oclusión, asentar correctamente el apoyo bibraquial. Ya vamos a ver en alguna fotografía que antes usábamos un apoyo tribraquial, que ahora actualmente no lo usamos, usamos el apoyo únicamente bibraquial, el cementado con cemento de ionómero vitrio y los controles clínicos y radiográficos, ¿sí? Posteriores y periódicos. De esto hablábamos, ¿sí? Que antes usábamos este apoyo tribraquial. ¿Por qué no lo usamos actualmente? Porque este apoyo tribraquial, además de acumularme, ¿sí? Biofilm o placa bacteriana, también me levantaba la oclusión. Entonces, actualmente lo que usamos es el apoyo bibraquial. ¿Qué usamos? Usamos bandas en lo que es elementos dentarios permanentes y coronas en lo que respecta a elementos dentarios primarios o temporarios. Cuando usamos bandas, ¿sí? Acuérdense que previamente tenemos, ¿sí? Que tener el elemento limpio, libre de caries. Le tenemos que, sí, a ese elemento, como se trata de un elemento dentario permanente, previamente debe estar sellado y topicado con flúor. Lo ideal en estos tipos de aparatología, ¿sí? Es, ¿sí? Cada 3 meses retirar esta aparatología cuando se trata de un elemento dentario permanente, volver a hacer todos estos pasos de limpiar el elemento dentario y topicarlo con flúor y volverlo a cementar. Eso sería lo ideal. Ahora bien,
habíamos dicho que hacíamos el estudio clínico y radiográfico, tomábamos la impresión, hacemos el diseño, enviamos al laboratorio y cuando viene hacemos nuestra prueba clínica. ¿En qué consta esa prueba clínica? En que debe tener una correcta adaptación, no debe producir isquemia como habíamos dicho anteriormente y debe tener un correcto apoyo bibraquial. Fíjense acá cómo es ¿sí? el apoyo. Un correcto apoyo bibraquial y cómo son las ansas ¿sí? de este mantenedor. Que este mantenedor consta de una corona en dientes primarios o una banda en dientes permanentes. Las ansas bien abiertas, ¿por qué serán bien abiertas? Para permitir ¿sí? la erupción del elemento dentario permanente cuando sea su época de recambio y un correcto apoyo bibraquial. Cuando uno lo prueba y está correctamente, posteriormente hacemos el cementado con cemento de ionomero vitrio por las propiedades que tiene este material y los controles clínicos y radiográficos periódicos. Cuando hablamos, ¿sí? Dentro de los mantenedores fijos, también tenemos el arco lingual pasivo y el botón de Nance, que es el ítem del arco lingual y maxilar superior. El arco lingual pasivo, ¿sí? Lo utilizamos con bandas en los elementos permanentes o coronas en los elementos temporarios, ¿sí? ¿Cómo está conformado? ¿Sí? Por lo que veníamos diciendo, las bandas, ¿sí? O las coronas, acuérdense bien, bandas en elementos permanentes y coronas, ¿sí? En elementos temporarios. El arco lingual en sí no lleva elementos dentarios. Por ahí esto se ha hecho una modificación colocándole los elementos dentarios, pero el arco lingual no lleva elementos dentarios. Este arco lingual ¿sí? puede ir con omegas o sin omegas. Como nosotros estamos en toda esta época de recambio, se hace necesario utilizar este arco lingual con omegas. O sea, es imprescindible. Entonces, yo al mecánico tengo que pedir, sí, un arco lingual con omegas, y estas omegas pueden ir a nivel de los caninos o a nivel de los molares. Estas omegas me van a permitir, ¿sí? darle longitud de arco, o sea, la longitud de alambre para ir ¿sí? nivelando ¿sí? estos elementos antero-inferiores. Es decir, que el arco lingual me mantiene el espacio y a la vez que me mantiene el espacio, alinea todo el sector antero-inferior. Este arco lingual ¿sí? consta de un tope en el sector anterior a nivel del cíngulo y dos topes en el sector posterior a nivel de los molares. El alambre, ¿sí? que en donde es confeccionado este arco lingual, el alambre con el que es confeccionado este arco lingual, debe ser de 0,9 milímetros. ¿Qué pasa? Hay veces cuando este arco lingual se desuelda. Puede pasar dos cosas, o sea, que sabemos que la fuerza muscular de la lengua es muy potente, entonces puede suceder de que el mecánico nos haya colocado un alambre ¿sí? de menor calibre, entonces la fuerza muscular de la lengua lo hace que se despegue ese ¿sí? arco lingual permanentemente. Entonces tenemos que verificar que este ¿sí? arco sea de un alambre de 0,9 milímetros soldado a lo que es bandas o coronas. Hay veces se desueldan. ¿Por qué se desueldan? Porque el soldado a este nivel ¿sí? está más hacia la cara oclusal. Entonces el niño muerde y ¿qué pasa? Y se desuelda, ¿sí? Hay veces de los dos lados, pero más frecuentemente siempre de un lado, porque es soldado más hacia la cara oclusal de un lado que de otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la impresión, diseño del arco lingual, ¿sí? En el modelo, ¿sí? Y
dibujarlo en un papel, en un RP, colocar, ¿sí?, el alambre de separar en caso de que sea necesario, el alambre o la goma de separar. Estas son las gomas de separar y este es el alambre de separar que le damos esta curvatura. Ya los vamos a enseñar a cómo diseñarlo para que pase, ¿sí?, fácilmente por ese espacio interdentario. Y las gomas de separar, que puede haber dos métodos de colocarlas también, con el portaclamps o bien, ¿sí?, con el hilo dental. Acá están las gomas colocadas. El alambre de separar se puede dejar un poco más de tiempo, pero lo que es la goma de separar, sí tenemos que estar puntualmente en observación con ese paciente, entonces por ahí los dejamos de un práctico a otro. Una vez sí que hemos colocado el alambre de separar o la goma de separar, en la próxima, ¿sí?, lo colocamos para hacer espacio entre esos elementos dentarios. En la próxima sesión sacamos ese alambre o goma de separar, adaptamos lo que es, ¿sí?, bandas o coronas, si hemos hecho las coronas, ¿sí?, de laboratorio, las adaptamos bien y tomamos la impresión de arrastre. Una vez que hemos tomado la impresión de arrastre, enviamos al laboratorio con todas las indicaciones precisas y cuando viene, probamos el arco lingual en boca y probamos el tripodismo, ¿sí?, que ya vamos a explicar qué es, que lo hemos explicado. El tripodismo es el apoyo en el sector anterior y los dos apoyos en el sector posterior. Hacemos el cementado con cemento de iorómero vitrio y los controles periódicos. Esto es lo que llamábamos anteriormente cuando hablamos de coronas, que es el Vansetter. Estas son las gomas de separar. Este es el portaclamps, que nos ayuda mucho para colocar las gomas de separar. Y este es el extractor de bandas o coronas. Este arco lingual pasivo lo vamos adaptando con el Vansetter. No hace falta que tengamos bandas con tubos. En este caso, sí, no conseguimos, sí, bandas simples, pero sí, son bandas simples las que tienen que utilizar. No hace falta que sean las bandas con tubo. Cuando nosotros tomamos la impresión de arrastre, también nos tenemos que tener en cuenta cómo retiramos de la cavidad bucal y cómo las colocamos, ¿sí?, en la impresión. Porque hay veces ustedes las colocan, ¿sí?, al revés y entonces la aparatología va a salir mal. Otro punto a tener en cuenta, que cuando ustedes realizan el vaciado, es importante que estas, ¿sí?, bandas o coronas no se muevan. Entonces, en la cuestión de bandas, vamos a colocar, ¿sí?, unos puntitos de cera rosa por dentro para fijarlo antes de hacer el vaciado, y cuando nosotros hacemos la vibración no se nos mueva esas bandas y que nos salga correctamente la impresión para que lo mandemos al laboratorista y posteriormente el aparato, ¿sí?, quede correctamente para poderlo, ¿sí?, cimentar. Si no, va a llegar la aparatología y ustedes van a estar, ¿sí?, perdiendo el tiempo en adaptarlo cuando está mal confeccionado. Entonces son puntos a tener en cuenta. ¿Por qué decimos que este arco lingual debe ser pasivo? ¿Cómo comprobamos esa pasividad? Vamos a colocar, ¿sí?, el arco lingual antes de cementarlo encima de los molares correspondientes, por ejemplo, en este caso, de los primeros molares permanentes. El arco tiene que caer justamente encima de esas piezas dentarias. Si este arco yo lo coloco sobre esas piezas dentarias y me va más hacia vestibular o más hacia lingual, me va a generar una fuerza indeseada. Es decir, que si yo lo coloco con presión, ese arco, y no está bien, ¿sí?, pasivo, ese arco me va a generar una fuerza. Supongamos que si está más hacia vestibular, me va a vestibularizar el molar. Y si está más hacia lingual, me va a lingualizar ese molar permanente. Por eso hay que comprobar bien.
Si vemos que está pasando eso, por eso justamente, ¿sí?, lo podemos cerrar un poquito con alguna pinza correspondiente. Hay veces la pinza media caña es, ¿sí?, la adecuada para ir cerrando, o bien, ¿sí?, una pinza, un jaw recto para ir, ¿sí?, cerrando a partir de las omegas o abriendo en caso de necesitar longitud de alambre para nivelar el sector antero-inferior. Entonces, ¿qué condiciones debe reunir? Que es lo que dijimos: adaptación correcta de las bandas molares, una absoluta pasividad y un correcto tope anterior. Resumiendo esto de lo que es el arco lingual, en primer lugar se utiliza cuando hay ausencia de uno o dos dientes. Fíjense que no devuelve, o sea, el arco lingual no repone los elementos dentarios. Entonces, si lo colocamos cuando faltan más de 2 dientes temporarios en la arcada dentaria inferior, es mucho. Entonces, cuando falta uno o dos dientes de la serie temporaria y se ha perdido prematuramente, el arco lingual pasivo es un mantenedor, ¿sí?, preciso para estos casos en particular. También tengamos en cuenta que a veces en el mismo paciente podemos tener dos opciones de aparatología, pero tenemos que fundamentar por qué. ¿Por qué le ponemos una o por qué le ponemos otra? Los elementos constitutivos, ya habíamos dicho, las bandas sobre los primeros molares permanentes o las coronas sobre los segundos molares temporarios. El alambre de 0,9 milímetros soldado a esas bandas o coronas por la cara lingual. La toma de impresión, el diseño del arco lingual, ¿sí?, la adaptación, ¿sí?, de las bandas o las coronas, ¿sí?, es fundamental para que esta aparatología, ¿sí?, sea la correcta. Enviamos al laboratorio, probamos, sí, debe tener el tripodismo, apoyo, sí, en el sector anterior a nivel de cíngulo, en el sector posterior a nivel de los molares, el cementado y los controles clínicos y periódicos. Otro tipo de mantenedor fijo es el botón de Nance, que es el ídem, ¿sí?, del arco lingual en maxilar inferior, es el ídem, el botón de Nance en maxilar superior. ¿Qué hacemos con el mantenedor? O sea, fíjense que los molares inferiores tienden a mesializarse, mientras que los molares superiores tienden a rotar sobre su raíz, ¿sí?, palatina. Entonces, en el botón de Nance, ¿sí?, es cuando hay una ausencia de uno o dos elementos dentarios de la serie temporaria, también en la arcada superior. No más elementos, acá dice más elementos temporarios, pero lo ideal es uno o dos elementos dentarios. Evita la pérdida de espacio, nos mantiene el espacio por la pérdida prematura de esa pieza dentaria temporaria y evita la rotación de los molares permanentes. Son bandas en los primeros molares permanentes con las mismas indicaciones de lo que habíamos dado en el arco lingual. Cuando se trata de la serie permanente, esos elementos dentarios deben estar perfectamente, ¿sí?, sellados en el caso, ¿sí?, de no tener, ¿sí?, caries o no tener ninguna obturación, topicación con flúor y, ¿sí?, lo más importante es que cada 3 meses lo ideal es retirar la aparatología, limpiar bien, topicar nuevamente, sí, con flúor y volverlo a cementar. Un botón de acrílico a nivel de la segunda arruga palatina hacia atrás y el alambre confeccionado también de 0,9 milímetros. Tenemos el mantenedor intraalveolar de la barre, que este mantenedor está indicado precisamente cuando falta el segundo molar, ¿sí?,
temporario o primario y no erupcionado todavía el primer molar permanente. Es un mantenedor que prácticamente no lo usamos porque es muy... nos ponemos del lugar del niño. Entonces, en la misma sesión que se hace la extracción de este segundo molar temporario, que ya está indicado, ¿sí?, para la extracción prematura de esa pieza dentaria, con su diagnóstico clínico y radiográfico, vamos a cementar, ¿sí?, esta aparatología. ¿Sí? Esta aparatología, ¿sí?, consta, ¿sí?, de una corona en el elemento dentario temporario y una plancha, ¿sí?, una porción, digamos, horizontal y una porción vertical, que esta porción vertical me hace de guía en la cara mesial del primer molar permanente. Es decir, hacemos la extracción de esta pieza dentaria, probamos este mantenedor intraalveolar de manera que tiene esta planchuela horizontal y este vástago vertical haga contacto con la cara mesial del primer molar permanente, y cuando yo hago esta prueba le tomo una radiografía y si está correctamente esta porción vertical, recién lo cemento. Son muchos pasos, mucho tiempo y muy cruento, digamos, para el paciente niño. Pongámonos en el lugar que es un paciente niño que ya esté sufriendo la pérdida prematura de esta pieza dentaria, sí, temporaria, y que todo el procedimiento de una extracción es complicado. Entonces, repasando, decimos que necesitamos prevenir, evitar pérdidas prematuras, ya sean parciales o totales. También mantener, en caso que tenemos una pérdida prematura de esas piezas dentarias, mantener el espacio a través de distintas aparatologías. Y controlar, no es colocar la aparatología y despedirlo al niño, es controlar esa aparatología. Debe ser controlada clínica y radiográficamente. Colocamos la aparatología hoy y la semana que viene tenemos que controlarlo. Hay cambios en toda esta dentición en donde requiere, o sea, la cavidad del niño está en constantes cambios y esto requiere de constantes, ¿sí?, controles. Bueno, para terminar, después vamos a continuar, ¿sí?, con estas clases de rehabilitación. Para cualquier consulta, ¿sí?, de todo este material de estudio, todos los docentes estamos, ¿sí?, disponibles para sus consultas, tanto en el foro o por correo o por los grupos de WhatsApp, para cualquier duda que tengan con respecto a estos temas. Bueno, nada más me resta agradecerles por todo el tiempo y la predisposición y vamos a continuar, ¿sí?, con los siguientes trabajos prácticos integrados sobre rehabilitación en odontopediatría.